Doctora Vanessa Sile, ¿cómo le va? Buenos días, Vanessa. Hola Jorge, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo estás? Vanessa es secretaria general del CITRAJU, de Empleados Judiciales, es diputada nacional por el Frente de Todos y es consejera de la Magistratura de la Nación. A ver si pueden rever esto, o hablen con Melman, con Parodi, con todos los muchachos que son excelentes. Les aclaro a todos que son de primera. El equipo de tecnología del Consejo de la Magistratura es de primera. Pero esto no funciona todavía, Vanessa, como lo promocionó de la Torre, ¿viste? Parece que se apuró. No, soy testigo del impulso que diste vos, Jorge, que dieron todos ustedes. Desde el comienzo de la pandemia viene esto. No solo el expediente digital, hubo que modernizar absolutamente todo y no llegamos porque el Lex100 sigue estando ahí y sigue siendo un sistema obsoleto que no sé por qué tiene tantos defensores, ¿no? Pero durante el 2020 y el 2021, lo que fue la presidencia de Lugones y la presidencia de Molea, se diseñó un nuevo equipo de tecnología con todo personal del Consejo, no se tercerizó absolutamente nada y en principio se empezó a tener firma digital al interior del Poder Judicial, que era algo que no había, que no existía, o se crearon los BEP para que sean canales seguros de comunicación y bueno, la verdad que tecnología avanzó desde -10, no desde cero. Me consta Porque absolutamente porque en aquel momento presidía el negro Lugones el Consejo. Y más allá que sí, discutimos 3, 4 veces, el equipo de sistemas, la única ayuda que tuvo fue tecnología de la Corte y tecnología del Colegio Público de Abogados, el equipo de sistemas del Colegio Público de Abogados. Entre los tres, del 20 de marzo a mediados de julio solucionaron el problema y teníamos el expediente digital o electrónico en el aire. Se pudo empezar a trabajar de nuevo. Fue un laburo sí, bárbaro de los muchachos, de los trabajadores de los tres lugares, Vanessa. sí, fueron quienes además en plena pandemia asistían presencialmente para resolver todos estos problemas. El tema de conectividad, el tema de internet, y aparte fuimos descubriendo en estos 2 años de gestión que eran problemas sencillos, o sea, hacía falta voluntad y decisión de gestión, ¿no? Y bueno, qué sé yo, se recorrieron hasta todo el país, incluso entregamos computadoras, bueno, fue una gestión que como todo lo que avanzamos, porque bueno, no se completó o no se hizo todo perfecto, pero la decisión política era ir avanzando en la modernización de todo lo que es el procedimiento judicial. ¿Quedamos a mitad de camino? Sí, quedamos a mitad de camino. Y es cierto que fue una interconsulta que se hizo con el mundo de los abogados, porque yo te escuchaba recién que vos decías, no soy más del colegio, pero sos abogado y estás matriculado y bueno, es Ah, como es una órgano broma de cuando lo digo. Me representatividad. cargo yo mismo. Me cargo yo mismo, Vanessa, por eso digo. No, pero tenés todo el derecho a hacer el planteo como un matriculado que participa de la vida institucional y la verdad que ese engranaje que vos acabas de describir, que se hizo en conjunto con el Colegio de Abogados y también se hizo en conjunto con los sindicatos, bueno, sirvió para avanzar en un estado de situación deplorable que encontramos todo el sistema informático de la justicia federal y nacional. Y bueno, esperemos que esto continúe. Yo la verdad no tengo expectativas porque a los hechos me remito. El Consejo de la Magistratura, desde que está esta composición intermedia, desde que se sentó Rosati como presidente, solo tuvimos un plenario. Dos plenarios. Cuando antes veníamos juntándonos cada 15 días, ¿no? Sesionando cada 15 días. Para que estás Y diciendo una cosa, me parezco Fantino. Estás diciendo una cosa muy importante. Desde que asumieron las nuevas autoridades de 20 hubo 2 plenarios nada más. exactamente. Ah, yo no Ese es el sabía. reclamo principal que estamos haciendo. Avanzamos en algunas comisiones, por ejemplo, en selección pudimos terminar de avanzar y entre lo que ya habíamos resuelto en concursos para designaciones de jueces tanto de primera instancia como de cámara y que terminamos el concurso e incluso elevamos la terna, más lo que se hizo ahora tenemos te digo fueros
para no hablar de Brulio Bertuzzi, que es un tema central y fundamental, y que aparte es la causa por la cual se cargan a todos los demás. Pero tenemos... A ver, sí, 26... claro, está bien porque lo desideologizamos, está bien, dale. Tenés 26 cargos eternas terminadas para cubrir juzgados civiles y cámaras. Terminadas, concursos concluidos. ¿Cámaras nacionales o civil, federales, civil. Vanessa? No, civil nacional, ordinario. Señora, lo que le está contando la diputada Siley, los jueces civiles son los, señor, usted también, son los que se ocupan si se rompe un brazo, si chocó con el auto, si su ex no le pasa la cuota alimentaria, si tiene o sufre violencia de género. Esos son los jueces, no son los de Comodoro Pi, son los de todos los días, lo que usa usted, lo que uso yo, los que usamos los mortales comunes. Penal, por razones 19 concursos concluidos con ternas esperando ser votadas. Cuando yo digo esto, también tenemos que ver que hay 19 jueces que no están y que están 19 cargos vacantes. Y ahí vos tenés que... Y eso lentifica la justicia. Y eso lentifica todo el procedimiento también, porque hay que mandarlo a otro juzgado, el juez del otro juzgado cuando tiene tiempo lo lee, lo manda de vuelta. Es un problema. Claro, y no también. tenés a un juez que está ocupándose y abocándose directamente a todo el expediente de un juzgado, a todos los expedientes de un juzgado, sino que está en su juzgado más en dos más. Entonces, eso lo que produce es una de las demandas más grandes de la sociedad con el sistema de justicia, que es que sea lenta, y que justicia lenta no es justicia, ¿no? Entonces, la cuestión... la intencionalidad política de todos estos manejos para llegar a conformar este Consejo de 20, cuya consecuencia directa es que el presidente de la Corte que hizo el fallo se sienta como presidente del Consejo, terminó teniendo consecuencias gravosas para toda la sociedad. Porque yo entiendo que falta un montón, pero veníamos bien en el Consejo, veníamos haciendo las cosas bien. Y venía habiendo acuerdos, porque también, yo siempre digo, los acuerdos no salen en la tele. Cuando las diversas fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo para llevar adelante un proceso de selección, de abrir un concurso, designar un jurado, tomar el examen, después hacer el orden de mérito, resolver las impugnaciones, tomar la entrevista, todo eso fueron acuerdos que hicieron funcionar la institucionalidad del Consejo de la Magistratura. Y ahora viene de esta interrupción y lo único que hay es desacuerdos que frenan el trabajo y que frenan la designación de los jueces. Vos sos testigo, porque fuiste testigo, que yo lo dije cuando fui al Consejo de la Magistratura, lo expliqué, que esto iba a pasar. Fui absolutamente claro con que esto iba a pasar. Y pasó. Y pasó. Con la gravedad lo escribí en Infobae, se me enojaron porque en algún lugar había puesto que eran cortesanos, qué sé yo. Se fueron a la chiquita algunos, no vos, estoy hablando de otros consejeros. Sí, la gravedad además del tema, por ejemplo, es... ¿Qué sucede? Sale un fallo de la Corte que dice que los jueces trasladados no se pueden quedar para siempre en ese lugar, que el traslado es una figura provisoria y que entonces todos los trasladados deben volver a sus juzgados titulares y esos lugares vacantes hay que hacer concurso, ¿no? Caso Brulio Bertuzzi, Cámara Federal de Apelaciones, lugar estratégico del Foro Federal en Comodoro Pi. Hicimos el concurso, terminamos todo el procedimiento. Uno se presentó, el otro no se presentó. Ahora, la terna está ahí. Viene el presidente de la Corte a sentarse como presidente del Consejo, o sea, la persona que escribió el fallo y que nos mandó a hacer el concurso, y ahora no ejecuta su propio fallo. Eso es una... porque si no todo es lo mismo, y no es todo lo mismo, porque veníamos bien y ahora nos interrumpimos y encima frente a una situación donde teoría de los actos propios. Porque si usted escribe un fallo ordenándole a otro organismo que realice un concurso, el organismo cumple su fallo y después usted no cumple su fallo. Para mí el estado de situación
Es más que grave, es más que grave. Vanessa, esta semana hubo un fallo, y el fallo también es consecuencia de aquel mal fallo del mes de diciembre, porque es un mal fallo. No en el fondo, porque yo creo que está bien la inconstitucionalidad, yo sé que ustedes están con otra posición, pero no importa, podemos disentir en algunas cosas y coincidir en otras. ¿Qué pasó con lo de Luis Juez? Que esto también es un coletazo de aquella locura de extorsionar a la sociedad del derecho para que en 20 días solucione la cuestión. Ese fallo que salió hace 3 días, 4 días, es un fallo insólito. Supongo que tu audiencia y vos suelen leer mucha jurisprudencia de la Corte, muchos fallos. ¿Alguna vez leyeron algún fallo donde se haga alusión a una persona directamente? Yo de nunca. La Corte es difícil, de la Corte es muy difícil. Difícil. Y menos si esa persona es la vicepresidenta de la Nación Argentina. Que aparte no es la responsable de armar los bloques en el Senado. Porque eso no es una potestad de las presidencias de las cámaras, es una potestad de los senadores y senadoras, así como de los diputados y diputadas. Por ejemplo, Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y Diputadas es un interbloque, tienen 10 bloques, está el bloque de radicales, el bloque de PRO, el bloque de Evolución, el bloque de la Coalición Cívica y otros unibloques. López Murphy es un unibloque. Esos son 10 bloques, ¿y eso lo definió Cecilia Moró? No. Lo definió Juntos por el Cambio, tener 10 bloques y después unirse en un interbloque. No así el Frente de Todos en diputados, que somos un solo bloque. Bueno, cada espacio político, por la propia dinámica de la legislativa o la propia dinámica política, define cómo organizarse. No puede venir la Corte Suprema a decirle a otro poder del Estado, porque la independencia de poderes hay que reclamarla para mí y también cumplirla para los demás. No puede ir la Corte a decir a otro poder del Estado cómo debe organizarse su dinámica política o su dinámica legislativa. Y además también en ese fallo hay un apartado que es el eje central del fallo donde dice que la vicepresidenta, con un lenguaje muy político, para decirlo de alguna manera, o un lenguaje muy direccionado, de jurídico, tiene muy poco este fallo que estamos analizando, decía la vicepresidenta, además, que hizo maniobras legales o disfrazadas de legales para tener un rédito. Perdón, ¿quién hizo una maniobra legal para tener un rédito? Si la Corte Suprema tardó 6 años en sacar un fallo para cambiar el Consejo de la Magistratura, de una causa iniciada en el 2006, yo digo, clarifiquemos, por una agrupación de abogados de derecha, porque se dice el Colegio de Abogados y parece ser que fuera la institución creada por ley de la matriculación de los abogados. No. Se llaman Colegio de Abogados de la calle Montevideo, es una agrupación. Y tarda todo ese tiempo, elige un momento determinado para sacar un fallo, ahí ya tenés una maniobra claramente, o una artimaña. Además, Vanessa, yo te voy a decir algo. Refrito una ley que está derogada, Yo te cuento un hecho raro, Yo inicié 2 amparos, uno con el Colegio de Abogados y otro con la Organización de Abogados Gente de Derecho, por el tema de que pusieron al TCJ como instancia tapón entre la Justicia Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Vos podés creer que me tienen paralizado porque hay otros juicios? Ahora, si nosotros perdimos con el colegio público, ¿no era la misma situación? Y sí. ¿No había sentencia ya? Esto es lo que no se entiende. Exactamente. Se elige a piacere cuando sacar una sentencia en la Corte. Algunos temas son importantes, habilitan un resalto, a otros temas duermen el sueño de los justos y tenemos ahí un montón de causas, por ejemplo, de derechos humanos por delitos de lesa humanidad, que nada, siguen ahí, no se tratan. Nosotros en su momento fue uno de los reclamos que nos llevó a presentar un pedido de juicio político contra Rosenthal, septiembre del 2020, que no convoca. Ahora yo tengo una pregunta, a propósito de todo esto, ¿no había habido un escandalete similar cuando lo nombraron a Tonelli en el Consejo de la Magistratura? Sí, muy similar.
muy similar, ¿Cómo fue? porque ¿Te acordás? Tonelli lo que el primer mandato de él fue una apropiación de el cargo que debía ocupar un diputado de nuestro bloque, puesto que Guado pasa al Poder Ejecutivo en su momento y tenía que cubrir a su suplente. Y Tonelli juntan una mayoría circunstancial con firmas de otros bloques en diputados, y dice, no va el suplente que le corresponde a Guado de Pedro, que era diputado y pasó por un lugar en el Ejecutivo. Va un suplente distinto, de otros bloques, de los bloques que en su momento eran la oposición incluso. Eso fue más gravoso todavía, Esos fueron los 2 primeros años de Tonelli. Después él ahora está finalizando su mandato de 4 años completos, porque como ustedes saben, la ley habilita cuando vos ocupás una suplencia de 2 años, no necesitas esperar un periodo para volver a ser elegido, sino que podés volver a ser elegido inmediatamente. Entonces, estas cosas que siguen pasando tienen un origen. Para mí tenemos que tratar de ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Porque si no, la gente termina creyendo que todo es lo mismo, que metiendo a todos en la misma bolsa. Por eso también invitamos a los jueces o a los magistrados y magistradas que tienen una visión distinta, que son diferentes, que son idóneos, que son independientes de verdad, a que hablen de estos temas, porque si no, las únicas voces que se escuchan y los únicos resultados que se tienen son los que dañan la institucionalidad, los que se pasan por arriba a la Constitución Nacional, y tenemos estos resultados. Aparte, en un momento donde, fíjate qué pasa con Brugui y Bertuzzi, son los tipos que están sentados en esta instancia superior de la Cámara de la Justicia Federal, que tienen que resolver el tema de trascendencia. Ya han resuelto, por ejemplo, el tema de la de San Juan, que recuerdo que la última vez que estuvimos charlando lo hablamos, sobre Seyendo Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Fueron estos mismos jueces, Ahora son estos mismos jueces los que liberan a los que incitaban a la violencia y al odio de Revolución Federal. Acá en Argentina te robás un celular en la calle y te dan prisión preventiva durante 2 años más o menos, Y yo no soy garantista, pero veo del otro lado que hay gente que incita a la violencia y al odio y que trae consecuencias reales, con un intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, y de golpe porrazo se encuentran conexiones económicas con un sector político, con el caso de Caputo, se encuentran conexiones políticas con el caso de Milman, y la gente de estos los liberan enseguida. Entonces, ¿qué queremos que la sociedad después respete a la justicia o espere de la justicia? Si ve esto, lo ve por televisión, ve que hay doble vara para todo y que hay hijos y entenados en el sistema de justicia. Entonces, por un lado tenemos que, miren, y la suerte de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, en el Poder Judicial, es la misma suerte que muchas veces corren los humildes cuando van a atenderse al sistema de justicia. Desoídas las peticiones, falta de imparcialidad, tendencia a obturar el avance de las investigaciones, o en el caso concreto de la causa por el intento de magnicidio, no llamar a declarar al diputado Milman. Yo lo digo porque es un diputado al cual yo veo cada vez que me siento en una comisión o en el recinto. Una persona que dijo, bueno, cuando la maten yo ya voy a estar en la costa, y cuestión que al otro día le intentaron asesinar a Cristina y él estaba en la costa. Y si no lo llaman ¿Ustedes a declarar, no hicieron una cuestión de privilegio ahí, un repudio o algo? ¿No pidieron sí, nada en el Congreso? sí, nosotros sí hicimos lo propio, pero este es un tema que está en la causa judicial. Nosotros hicimos lo propio. Vos institucionalmente tenés muchos remedios. La expulsión también es un remedio, pero se vota. Ustedes saben, fruto de la derrota Sí, claro, que tuvimos en el 2021, no tenemos una mayoría propia en la Cámara de Diputados y Diputadas, producto de lo cual ley que sale del Senado, por ejemplo, de reforma del Consejo de la Magistratura,
queda trabada en diputados porque ellos no quieren tratar las normas. ¿Qué es lo que se reclama? A ver, la seriedad acá tiene que existir en tanto en cuanto el Poder Judicial se dedique a avanzar en los procedimientos y en las causas, y el sistema político se dedique a crear la normativa necesaria. ¿Tiene que haber un diálogo entre los poderes? Por supuesto que sí. Y se lo dice alguien que es judicial. O sea, yo creo que es posible aparte, Creo que es posible. Tiene que haber un diálogo entre los poderes, en el marco democrático, en el marco Vanessa, de la representación. yo te soy franco. Hacer. ¿Pero quién me se parece mete? que el Todo, ministro de Jorge. Justicia... Sí. Pero Vanessa, me parece que el ministro de Justicia no ayuda mucho para que haya un diálogo. ¿Por qué? Porque lo veo siempre enojado. No lo veo para dialogar, lo veo más que un protestón de la puerta del tribunal y cuando sale un fallo que no me gusta. Qué sé yo, no sé, me parece que habría que tener una relación un poco más aceitada con la Corte. Sí, yo creo que hay que avanzar en tener un diálogo franco con los temas centrales y de fondo sobre la mesa. Pero ¿qué pasa? Porque yo te decía... Vos sabés que son bichos raros los jueces y especialmente los cortesanos, porque laburás ahí, has laburado toda tu vida, sabes de lo que te estoy hablando. Si no te consideran ellos, no tenés entrada. Y esto empezó mal desde la propia asunción de Soria. Bueno, puede ser, pero no podemos sintetizar o resumir todo en una persona, por más... No, por supuesto, ni hablar. Digamos, acá lo que está fallando es el sistema, porque hay otros intereses detrás de esto, y son intereses económicos, son los intereses del poder real. Si nosotros vamos a creernos que esto es una pelea solamente entre políticos o políticas, para decirlo de alguna manera, nos está faltando un caso importante del análisis, una porción importante del análisis. Al poder real le interesa que, por ejemplo, todas las causas que haya de denuncia del acuerdo del Fondo Monetario Internacional nunca avancen. Sin embargo, avancen estas otras. O la tuya, la que vos presentaste, para que el TCJ de la ciudad, del Poder Judicial de la ciudad no se convierta en la alzada de las cámaras ordinarias nacionales, nunca avanza. Los juicios de lesa humanidad no avanzan. Los juicios laborales, los pocos que llegan, porque no todos llegan y no todos deben llegar tampoco a la Corte, es una gran discusión esa. Pero los que llegan a la Corte no se resuelven a favor nunca de un trabajador o una trabajadora, de esta Corte que es, yo digo, lo que fue la mutación de la Corte de Néstor. Esto terminó siendo una deformación de aquella Corte de prestigio que le habíamos devuelto a la institucionalidad de la República Argentina. Ahora, esos intereses económicos están claramente definidos. Después tienen voceros políticos esos intereses económicos. Pero si nosotros necesitamos sacar adelante la República Argentina, ¿no? Necesitamos recuperar, por ejemplo, el poder adquisitivo. Necesitamos, por ejemplo, recuperar el nivel de empleo. Que no haya un trabajador registrado que sea pobre, que es un fenómeno inusitado y nuevo en nuestro país. Porque, bueno, todo eso requiere tocar intereses económicos. Estamos endeudados hasta por arriba de la cabeza y no podemos tener una autonomía económica y ahora de repente tampoco podemos tener una autonomía institucional en nuestro país. A mí lo que me preocupa es toda esta consecuencia de cosas. Si no se tocan, si se quiere garantizar la impunidad de ciertos sectores del macrismo, que por ejemplo está más que probado que han espiado a propios y ajenos, en palabras de Lilita Carrió, porque si lo dice Vanessa Citey, bueno, pero Lilita Carrió, nadie me espió, literal, abro comillas, nadie me espió tanto como mi propio gobierno, dijo. Nadie me espió tanto como mi propio gobierno. ¿Y por qué no pasa nada? Eran cuentas propistas. No, claro, eran cuentas propistas. No solamente espiaron a Carrió, sino también a Vidal, a Santilli, el mismo Macri, a Larreta. A Rosenkrantz. Imagínate, Jorge, si tus propios compañeros te espían. Ya dejaron de ser tus compañeros, vamos a empezar por el principio. Porque... vos sabés lo que yo pienso al respecto, hice una cosa muy fuerte contra este tema.
creo que fue de las voces más independientes y firmes con esta cuestión, pero lamentablemente el Ara San Juan, Seguridad Nacional y los demás cuentapropistas legalizaron las escuchas ilegales. Ahora son legales de acuerdo a los fallos que tuvimos que soportar. Las escuchas ilegales pasaron a ser legales en la Argentina. Es lamentable, pero es así. Sí, y escuchas, no solamente escuchas, sino que también... Escuchas y difusión, las dos cosas. Difusión y seguimiento de las personas. Se hacía seguimiento de las personas. Dónde vivían, a qué iban a comprar el sábado o el domingo. Digamos, me pareció un estado de sitio la situación. Gravísimo, gravísimo. Y ahí está. A mí, ¿qué pienso yo? Como argentina, ¿no? Y también como una persona que milita en el ámbito judicial y que tiene un conocimiento. El Poder Judicial es vertical. Es vertical. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo que ejerce la superintendencia sobre el resto interna del Poder Judicial, no solo que además sus fallos son doctrina para el resto de los tribunales inferiores, sino que además también hay una instancia superior para atender en las causas. Entonces, la discusión tiene que empezar por ver qué Corte Suprema de Justicia queremos en la Argentina. Agarremos el antecedente histórico que yo he escuchado a propios extraños decir que fue la mejor Corte de Justicia de la democracia, lo de Néstor Kirchner en el 2004. No hay discusión posible. No hay discusión Agarremos posible. eso y seamos objetivos, tratemos de ser objetivos. A mí, vos ya sabés, te dije que creo que 25 miembros de la Corte, a mí me parece mucho. A mí me parece, lo hemos charlado ya, creo que tenemos que ir a las especialidades y buscar a los mejores y las mejores, porque también tiene que haber mujeres, las mejores y los mejores de cada especialidad. Y eso va a permitir que el sistema recobre vitalidad, recobre legitimidad y que también tenga una conducción del Poder Judicial para hacer los cambios que se necesitan, porque si no los cambios que vienen de afuera en el Poder Judicial suelen fracasar. Necesitas que el propio sistema, en conjunto con los otros poderes, en una mesa, pero que sea el propio sistema el que después instrumente esos cambios. Y para eso tenés que empezar cambiando la Corte Suprema. Hay un tema más, Vanessa, que te quería preguntar, que fue la semana pasada, y es la acordada que sacó la Corte por el tema de la obra social. Todo arrancó con una denuncia que hizo la Unión, en realidad un trabajador de la Unión. ¿En dónde está parado Citrajú con el tema de la obra social del Poder Judicial? Porque la verdad que no sé en dónde se pararon ustedes. Nosotros lo que hicimos fue varias cosas. Por un lado, nos presentamos como querellantes en una de las causas. Fuimos aceptados por el juez Federalijo y estamos ahí presentando e impulsando una de esas causas como querellantes. Por otro lado, hicimos una presentación ante la Corte. En su momento hicimos un amparo reclamando que en plena pandemia la obra social no te atendía ni el teléfono y no tenía ni página web, actualizada. Ahí nosotros fuimos la única organización que realizó un amparo y que el juez nos dio la razón, porque claro, el juez también usa la obra social, ¿viste? Está claro que tuvimos que me acuerdo que una de las chicas que fue candidata el año pasado, en abril de este año, contó su periplo cuando estuvo enferma y que casi se muere porque no podía contactar con la obra social. Me parece que la chica de la lista celeste, si no me falla la memoria. Y además presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde proponemos la creación de un directorio de la obra social, que es lo que le falta. La obra social carece de directorio por ley y de un mecanismo de funcionamiento legal. Entonces sucede lo que viene sucediendo hace tiempo. A raíz de que se descubre que hay malversación de fondos, se inician causas penales, se denuncia a Maqueda, juez de la Corte, porque era el responsable también de la obra social. La Corte se había dividido un responsable de la obra social y fue Maqueda. A raíz de toda esta situación se cambió ya como 10 veces el Estatuto de la Obra Social.
y lo cambia la Corte el estatuto. No hay un directorio que lo cambie. Se hace una auditoría sobre la obra social y ¿qué se descubre? Bueno, por ejemplo, que las faltantes farmacéuticas en farmacia nunca coincidían, lo que había en la farmacia nunca coincidía con lo que había en los papeles. Se descubre que no se elaboran presupuestos anuales con previsiones. Se descubre que hay prestadores a los cuales se les paga por adelantado y hay prestadores a los cuales se les debe. Bueno, todas estas auditorías las tomamos como insumo para elaborar este proyecto de ley. En una de esas auditorías que firma Marchi, dice que descubre cómo está conformados los ingresos de afiliados a la obra social. Y esos afiliados representan, fíjate vos, la Corte Suprema representa, yo te lo digo ahora de memoria, puedo fallar en un 2, pero grosso modo es así. La Corte Suprema representa un 5% del total de afiliados de la obra social. Sí, claro, el Consejo de la Magistratura representa un 47%. El Ministerio Público Fiscal un 12%, el Ministerio Público de la Defensa un 8% y el Poder Judicial de Cava un 17%. Todos estos que te estoy diciendo no tienen ni voz ni voto, son todos organismos, son todas jurisdicciones que ejercen como organismos de retención de haberes y no tienen ni voz ni voto ni para saber qué se hace con los recursos que ellos depositan ante la obra social ni qué se hace con la administración de la salud de sus dependientes. Tampoco tiene voz ni voto el sindicato, tampoco tiene voz ni voto la Asociación de Magistrados. Nosotros creamos un directorio de 8 miembros, no una barbaridad, con una representatividad de cada una de estas jurisdicciones. Hasta incluso ponemos, obviamente tiene que estar también el Poder Judicial de la Ciudad. Vos, Jorge, que te candidateás para consejero del Poder Judicial de la Ciudad, esperemos que también nos ayudes con este reclamo porque... Vos sabés que siempre voy a estar a favor de los trabajadores, es una cuestión formativa mía, olvídate, Vanessa. Venga de ustedes, venga de la Unión, venga de quien venga, yo siempre voy a estar a favor de los laburantes. Porque vos fíjate, si se llega a ir la masa total de afiliados del Poder Judicial de la Ciudad a otra obra social, se habló de que eso, es una idea que tienen y que nosotros no queremos que eso suceda. No queremos que eso suceda. Entonces, porque sería privatizar la salud de los trabajadores judiciales y todo culpa de los que no administraron bien la obra social y que no hay ningún laburante, ni ningún abogado, ni ningún funcionario, son los jueces de la Corte y en este caso concreto era el juez que estaba a cargo. Cada vez menos prestadores la obra social tiene. Antes tenías el Favaloro, por ejemplo, que ibas a hacer los estudios completos. Bueno, ahora para ir al Favaloro podés ir una vez por año, te tenés que ir a hacer una cola a la obra social para que te autoricen, te habían dado de baja. Bueno, como empeora la gestión y la administración y empieza a perder prestigio la obra social con sus afiliados, empleados, funcionarios y magistrados, cuando empieza a perder prestigio, la gente se va a querer empezar a ir a otro lado. Y entonces, si a vos te sacan un 17% de la masa total de la obra social, que además es una población, porque el Poder Judicial tiene promedio etario 45 años, promedio etario, es decir, hay gente más joven también, pero es un Poder Judicial joven relativamente, en todo sentido. Tiene un promedio etario de 45 años. Se te van un 17% del total de la obra social. Y va a quebrar la obra social. Mira, Vanessa, a mí... ¿Por qué no abren el juego y hacen participar al Poder Judicial de la Ciudad en un directorio, como proponemos nosotros en nuestro proyecto de ley? Incluso yo te digo, en el proyecto de ley, nosotros, ¿sabes qué ponemos? Porque si no, después siempre lo dicen los sindicalistas, se pelean entre ellos. Entonces, en el proyecto de ley, que de mi autoría, yo pongo que para el bloque el Poder Judicial de la Nación va a ser gremio con personalidad gremial y no es el CITRA o es la UEGEN. Que vaya la UEGEN, no hay problema, pero que también participe el Ministerio Público, pero que también participe el Poder Judicial de Cava. Entonces, si no hay reglas claras de funcionamiento que no sean cambiables por el propio que las hace, ¿no? Porque acá la Corte te dice, estas son las reglas, mañana te dice, estas son, no, las cambian, son estas las reglas, mañana te dice, no, son estas las reglas. Como hacen con los fallos de la Corte, hacen con la obra social también. Es Groucho Marx, si no, tengo estos principios, si no le gustan, tengo otros. Claro. Vanessa, nosotros hace un tiempito lo sacamos al aire a Guillermo Cherani,
que tengo muy buena relación con Guillermo, a pesar que es hincha de Racing, y me contaba que hay una vinculación muy grande entre el grupo Velocopip y el grupo Angelici, que se había asociado a Sui Medical. Con esto estaban presionando para absorber a OSDE. Vos te debes acordar de esto. ¿No habrá detrás, por lo menos, que la intención de privatizar la obra social de la ciudad de Buenos Aires para dársela al grupo este? Puede ser, y tenemos que juntar fuerzas para que eso no suceda. Por eso nosotros estamos pidiendo que la Corte abra el juego, deje participar al Poder Judicial de Cava. Por eso estamos presentando este proyecto de ley, queremos que se trate. Por eso el otro día salimos a reclamar, el CITRAJU salió a reclamar en la puerta de la Corte Suprema de que llamen a un concurso. Mirá vos lo que hacen, Jorge. Ya nadie se cree nada acá lo que están haciendo. Dicen, no, usted le dice a Primato que presente, a la UEGIN que presente 3 personas y a la Asociación de Magistrados que presenten 3 personas. Y ellos van a elegir dentro de esas 3 personas ¿por qué mecanismo? ¿Por qué procedimiento? ¿Para cuánto tiempo? Bueno, esa disposición salió con una disidencia, que salió con la disidencia de Lorenzetti, donde dice, momento, ¿ustedes están seguros que están designando gente a la obra social con muchas responsabilidades, con responsabilidades penales, y al único que ponen a conducir todo, que lo va a designar la Corte, por supuesto, ese no tiene ninguna responsabilidad? Entonces, cuidado cuando las cosas se hacen así mal. También yo digo, tanto la Asociación de Magistrados como la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, por favor, no prestemos consentimiento y legitimemos actos que después van a tener como consecuencia que se sigan robando y usufructuando los recursos que son para la salud de la gente, que son para la salud de la gente. ¿Vos crees que la efervescencia con el tema de la obra social, tanto de la Unión como de la Asociación de Magistrados, va a bajar con estas 2 designaciones? ¿Que van a quedar ustedes solos en la pelea? Puede ser. Sí, puede ser. No solos porque el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal lo saco porque no tiene conducción, porque el tipo que tiene no le importa nada lo que pasa dentro del Ministerio Público Fiscal, pero la Defensa sí está preocupada por este tema. El Ministerio Público de la Defensa está preocupado por este tema. No, y también la defensa está a cargo de ¿cómo se llama el defensor? Estela Maris Martínez. Está Estela Maris Martínez. Y la procuración no se hace cargo de nada. Y ya sabemos que, aparte, Casal es interino. Mal puede opinar porque en cuanto opina le dicen que es interino. Bueno, por eso. Ese Vanessa, es el problema. Te agradezco mucho este rato. Cuenten con nosotros si entramos al Consejo. Bueno. Te agradezco públicamente lo que te agradecí en privado, el acompañamiento de ustedes en el día que hicimos la movilización en el Colegio Público de Abogados por los despidos. Tremenda situación. Yo hay cosas que no me olvido, y esa no me la voy a olvidar. Tengo muy buena memoria, Vanessa. Bueno, me voy a acordar siempre quién vino y sobre todo quién no vino también. Te mando un beso grandote, que tengas un buen fin de semana y si podés mandar gente a votar el viernes.